Ahí está. Se puede grabar, ¿no? ¿Se puede? ¿Se escuchó, no? Creo que Sí, sí. doctor, Sí, sí se doctor. puede. Gracias. Perfecto. Entonces, parece que me está... voy a apagar mejor mi cámara porque se está lagueando la computadora. Vamos a apagar mejor esto. Ya. A ver, vamos a presentar. Ya. ¿Se ve? ¿No se ve? Por favor, atentos todos. Me dicen si se ve. Por favor. Sí se ve, doctor. Sí se ve. Voy a presentar entonces para hablar. Ya. ¿Se ve, verdad? Sí, doctor, sí se Chicos, chicas, perdón. Muy bien, entonces vamos a conversar hoy día sobre las hormonas tiroideas. Esto involucra la síntesis, los mecanismos de acción y regulación, y siempre tratando de llevar la fisiología a la vida cotidiana, como siempre les digo, y a la clínica, por supuesto, porque es lo que a nosotros nos interesa, ¿no? O sea, cómo aunamos todos los conocimientos que adquirimos en el tema, pero además cómo lo unimos con las ciencias básicas en general y cómo hacemos que se entienda en la unidad clínica para que le podamos encontrar el motivo, el interés de seguir estudiando esto de manera lo más interesante posible. Muy bien. Entonces decía Séneca, un filósofo, estudia no para saber una cosa más, sino para saberla mejor, ¿no es cierto? Vamos a hablar entonces en primer lugar vamos a hablar de la anatomía, espérense, creo que hay alguien que quiere ingresar. Me parece que hay alguien que quiere ingresar recién. ¿Por qué le vamos a negar el ingreso? No le neguemos el ingreso. Vamos a verificar. Alguien quiere ingresar, me parece. Vamos a ver. Alguien quiere ingresar. ¿Quién es este que quiere ingresar? Y no se le está permitiendo el ingreso. A ver, participantes. ¿Ven? Gasco y Casanova quieren entrar. Ingresen. El conocimiento es libre para todos, ¿no es cierto? No se le puede negar a nadie. Muy bien. Ahora sí, estamos presentando. ¿Se ve, no? ¿Se ve? ¿Sí? ¿Se ve? Sí se ve, doctor. Correcto. Gracias. Vamos entonces a hablar sobre el recuento anátomo-fisiológico de la glándula tiroides, ¿no? Que es la glándula implicada en esta producción de estas hormonas tiroideas. Eh, Habíamos dicho que la glándula maestra del sistema nervioso central, la que maneja la gran mayoría de las hormonas, son pues, al menos en el sistema nervioso central, es la glándula pituitaria, la hipófisis, que tiene dos partes bien definidas, ¿no? La hipófisis anterior o adenohipófisis, pero también la hipófisis posterior, que también es conocida como neurohipófisis. Habíamos dicho también que si bien esta adenohipófisis produce eh, la mayoría de las hormonas, cinco o seis hormonas que son las que van a ser útiles y se van a producir directamente en la adenohipófisis, no pasa lo mismo, no pasa lo mismo cuando hablamos de la neurohipófisis, ¿no? En la neurohipófisis se almacena dos hormonas, la oxitocina y la vasopresina o ADH, que son producidas en el hipotálamo, en los núcleos supraópticos y paraventriculares, ¿no es cierto? Entonces, es importante tener en cuenta esto porque ahora vamos a hablar de uno de estos ejes, ¿no? Que es el eje hipotálamo, hipófisis, tiroides o tiroideo, ¿no es cierto? Para que haya una comunicación entre el hipotálamo, que vendría a ser el que comanda la secreción de los factores u hormonas liberadoras hacia la hipófisis anterior o adenohipófisis, este, tiene que haber pues una estrecha comunicación entre estas dos y además la comunicación con la glándula periférica, que en este caso viene a ser la tiroides. Esta tiroides, en respuesta a estos estímulos, va a producir hormonas tiroideas y son estas mismas hormonas tiroideas las que van a hacer la regulación a nivel superior, a nivel de la hipófisis y del hipotálamo, ¿de acuerdo? Entonces, si hacemos el recuento anatómico de esta área, ¿no? La tiroides es una glándula
que tiene esa forma, ¿no? Una forma de H, ¿no? Es una glándula que se encuentra por delante de la tráquea, ¿no? Por debajo de la laringe, ¿no? Es una glándula que cuando crece puede palparse fácilmente, ¿no es cierto? Es una glándula que para poder ser evaluada adecuadamente, uno le tiene que pedir al paciente que pase la saliva, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta que esta glándula tiene dos lóbulos, uno derecho, uno izquierdo, se comunica al medio por una parte que se conoce como istmo y además esta glándula tiene un tamaño mayor en la mujer respecto al varón, ¿de acuerdo? Eso hace de que también haya mayor riesgo para las mujeres de padecer estas enfermedades, ¿no? En general, enfermedades en la tiroides, ¿no? Hay mucha cantidad de pacientes, hay mucha prevalencia de cáncer de tiroides en las mujeres y de patología benigna también en las mujeres, ¿no es cierto? Muchas, muchas mujeres pueden tener hipotiroidismo, ¿no? Es bastante frecuente, ¿ya? Esto también de acuerdo al tamaño de la glándula. ¿Qué tenemos dentro de la glándula? Histológicamente, si recordamos, la glándula va a tener células epiteliales, ¿no? Que tienen una forma especial, son formas cuboides. Adosadas a estas tenemos las células C. ¿Qué producen las células C? ¿Qué producían? Voy a ponerle admitir acá. ¿Quién está? Alexandra. A ver, ¿qué producían las células C? Nadie participa. Muy bien. Las células C producen calcitonina, ¿no es cierto? Teníamos además dentro de estas células epiteliales cuboidales, tenemos pues una sustancia que se conoce como coloide, ¿ya? El coloide. Y esto es importante porque dentro de este coloide se encuentra un transportador que es importante, que se conoce como tiroglobulina, ¿de acuerdo? TBG por sus siglas. Entonces vamos a ir reconociendo cómo es que funciona, ¿no? Desde la glándula periférica hacia arriba y viceversa para ver cómo es que se da y cuáles son estas funciones de estas hormonas tiroideas en todo el metabolismo en general, ¿de acuerdo? Muy bien, avancemos entonces. A ver, las dos hormonas tiroideas activas son la T4 y la T3, ¿de acuerdo? La T4 es conocida como tiroxina, ¿ya? O tetrayodotironina. Y la T3 es la triyodotironina, ¿de acuerdo? Normalmente cuando una persona termina con hipotiroidismo por alguna razón, poca cantidad de producción de hormonas tiroideas, lo que requiere es el reemplazo hormonal, ¿no? Y el reemplazo hormonal es básicamente con T4, con tiroxina, ¿no? En realidad con levotiroxina, ¿no? Levotiroxina significa que es una forma especial de la molécula de tiroxina, ¿no? La forma L, es decir, la forma levógira, la forma que está hacia la izquierda, ¿no? Es un isómero de la tiroxina. Esta levotiroxina es la terapia de reemplazo hormonal para los pacientes con hipotiroidismo, ¿de acuerdo? Entonces no se da de reemplazo T3, sino se hace de reemplazo T4, porque toda la T4 es la forma más activa, ¿de acuerdo? En la que se encuentra. Miren ustedes, 93% de de las hormonas tiroideas activas es T4, solamente el 7% está como T3. Sin embargo, cabe precisar de que es la T3, la triyodotironina, la más potente, ¿no? 4 veces más potente, aunque dura menos, pero es la más potente, ¿no? Toda la T4 finalmente para que pueda actuar en los tejidos se reconvierte a T3, por si acaso. Pregunta de examen. Muy bien. ¿Cómo es la representación esquemática de un folículo tiroideo? Dentro del folículo tiroideo, lo que se va a ver, esta es una imagen del libro de Linda Constanzo, se va a ver que dentro de, de las células epiteliales se tiene pues un contenido que era el coloide, ¿no? Y el coloide contiene la tiroglobulina.
Esta tiroglobulina es muy importante, la vamos a describir después, pero solamente quiero que vean cómo es la disposición de este folículo tiroideo. Está adyacente a un vaso sanguíneo, de tal manera que la producción de esta hormona tiroidea finalmente va a salir rápidamente hacia la circulación. ¿De acuerdo? Esto es importante tenerlo en consideración. Hay varias etapas en la síntesis de las hormonas tiroideas en las células foliculares. ¿Ya? Si ustedes van a ver acá, dentro de la glándula tiroides, las células funcionan, las células foliculares, para que puedan producir esta hormona tiroidea, tienen que pasar por 8 etapas o 8 momentos, ¿no es cierto? El primer momento es justamente cuando la tiroglobulina ingresa al lumen folicular, ¿de acuerdo? La tiroglobulina ingresa al lumen folicular y luego lo que va a pasar es que se le va a unir a esta tiroglobulina, se le va a unir el yodo, ¿de acuerdo? El yodo se va a unir a esta tiroglobulina. Para que ingrese el yodo, tiene un cotransportador. El yodo entra con una bomba de ioduros, la bomba de sodio y yodo, ¿de acuerdo? Entonces, yodo y sodio ingresan, ¿no es cierto? Por eso es que se comercializa, o para facilitar la presencia de yodo en la dieta, se ha adosado yodo siempre a la sal, ¿no? De tal manera que la sal de cocina es sal yodada, ¿no es cierto? Tiene sodio y tiene yodo, ¿no? De esa manera nos aseguramos de que las personas siempre consuman, ¿no? Porque las comidas tienen sal, normalmente se les echa sal. Para cualquier tipo de producto viene con sal. Entonces la sal le han adosado el yodo, es la sal yodada, de tal manera que siempre vamos a eh, permitir de que el yodo ingrese, porque si el yodo no está en la dieta presente, lo que va a ocurrir va a ocurrir una enfermedad a la glándula tiroides que se conoce como bocio. El bocio es el crecimiento excesivo de la glándula tiroides. Es un crecimiento que genera como si fuera una tumoración en la región anterior del cuello, ¿de acuerdo? Producto de la falta de yodo y producto de la necesidad, del estímulo constante de la hormona tirotropina, la hormona estimulante de la tiroides, a la glándula tiroides, ¿no? Le estimula para que produzca, pero esta no puede producir porque lo que le falta es yodo, ¿no? Entonces no puede llegar a ser una producción adecuada por esto. Entonces entra esta bomba de ioduros, permite el ingreso del yodo y el sodio, pero principalmente el yodo es lo que nos interesa. Y gracias a una peroxidasa, cada vez que ustedes ven asa es una enzima, va a ingresar este yodo y se va a acoplar a la tiroglobulina dentro del lumen folicular. Y luego de esto, por otra peroxidasa, termina pues haciendo que se organice esta tiroglobulina. Podría formar unidades con una sola, eh, un solo yodo, ¿no? Por ejemplo, monoyodotironina, o con 2 unidades sería diyodotironina, ¿no es cierto? Si usa otra peroxidasa, podría convertirse en triyodotironina o tetrayodotironina. Entonces, de acuerdo a la cantidad de enzimas que van a actuar, pues empezará a acoplarse mayor cantidad de yodo y finalmente pues tendremos las formas activas, como T3 o T4, tendremos unidades de monoyodotironina o diyodotironina. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las que salen a la circulación? Solamente T3 y T4 son las que salen a la circulación. ¿De acuerdo? ¿Cómo se vuelve a reutilizar este yodo? Gracias a que existe una enzima, ¿no? Que se conoce como desyodinasa, ¿no? Esta desyodinasa lo que hace su nombre es descomponer el yodo que se encuentra adosado a esta tiroglobulina, de tal manera de que lo va a recaptar como yodo, ¿no es cierto? Pero también la otra parte será tirosina, ¿no? Tirosina, que es un aminoácido que va a formar nuevamente tiroglobulina, ¿de acuerdo? Muy bien. Lo que dice abajo es importante, ¿ah? O sea, la glándula tiroides transporta y fija los ioduros a los aminoácidos presentes en la tiroglobulina para generar T4 y T3. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cómo se da el metabolismo del yodo?
Miren ustedes, el requerimiento mínimo diario de adultos, niños y gestantes es, como dice ahí abajo, 150, 90, 120 y 200 microgramos respectivamente. O sea, los adultos 150, los niños de 90 a 120 y las gestantes 200 microgramos respectivamente, ¿no? O sea, si ustedes se dan cuenta, los requerimientos van a ser de acuerdo a las necesidades, como siempre, ¿no? Las gestantes tienen mayor necesidad. Esto es importante porque hay muchas mujeres que sufren de hipotiroidismo, ya les he dicho que hay una prevalencia más o menos considerable, y estas personas toman usualmente, pues, levotiroxina, ¿no? Su terapia de reemplazo hormonal, ¿no? Todos los días de su vida hasta la muerte van a tener que tomar su terapia de reemplazo hormonal. Sin embargo, si alguna de estas mujeres que está en edad fértil termina saliendo embarazada, pues va a tener que incrementar su dosis eh, de levotiroxina, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre en el embarazo se requiere algo más, algo adicional, así como se requiere mayor cantidad de ácido fólico, mayor cantidad de hierro y de otros nutrientes y vitaminas y minerales, también se necesita mayor cantidad de hormona tiroidea. ¿De acuerdo? De no ser así, lo que va a pasar es poner en riesgo al producto, al feto, a la posibilidad de un hipotiroidismo congénito, ¿no? Que es algo muy complicado porque trae muchos problemas en el desarrollo del sistema nervioso central, especialmente. Entonces, lo vamos a ver después, pero quiero que quede eso claro. Muy bien. Entonces, cómo se metaboliza todo este yodo? Miren, el pool tiroideo, o sea, la cantidad pool se refiere a toda la cantidad que se maneja. Es más o menos 8.000 microgramos de yodo, ¿cierto? 8.000 microgramos de yodo. Y de estos 8.000 microgramos, por la orina se va a perder alrededor de 500 microgramos. ¿De acuerdo? Y a través de las heces se va a perder unos 12 microgramos. Algo importante es de que si bien la tiroides tiene este pool tiroideo de 8.000, ¿no? Solamente en el pool sanguíneo está presente alrededor de unos 1.100 microgramos, ¿no? Esto es importante porque existen varias pruebas, por ejemplo, se usa una prueba de gammagrafía, ¿no? Para ver imágenes en función, cuando está haciendo actividad, para ver si capta o no capta algunas zonas del cuerpo. Son estudios de imágenes, ¿no? Y por ejemplo, en la gammagrafía tiroidea se puede utilizar yodo, ¿no? Una gammagrafía con yodo. Se le pone como contraste el yodo por la vena y el yodo, ¿dónde creen que se va a fijar? Se va a fijar justamente en la tiroides. Y si la tiroides tiene gran cantidad de actividad, pues entonces va a fijar mayor cantidad de yodo. Entonces, son imágenes que se pueden visualizar directamente en el cuerpo de la persona, en la tiroides en este caso, ¿no? Se puede usar otros tipos de radioisótopos, por ejemplo, tecnesio 99. Son varias opciones las que se pueden usar, pero una opción es usar, por ejemplo, yodo. Es también un contraste que se puede usar. Y también, debido a que tiene alta posibilidad de depósitos de yodo, de tener, ¿no? Gran cantidad de captación de yodo a la tiroides, es posible hacer uso también de algo que se conoce como yodo radioactivo. El yodo radioactivo nos puede servir para hacer el diagnóstico, haciendo uso, por ejemplo, de estas imágenes, pero también nos puede servir para hacer tratamiento. Una persona que tiene hipertiroidismo se le da yodo radioactivo y este yodo radioactivo termina destruyendo la tiroides, o sea, soluciona el problema del hipertiroidismo, ¿no? Sería una destrucción o una ablación química, ¿no? Por efecto de el yodo radioactivo, que va a atacar a la tiroides, que es el tejido que fija este yodo, y esto va a hacer que la persona se vuelva hipotiroidea para que después empiece a consumir solamente terapia de reemplazo hormonal, que es
la levotiroxina en este caso, ¿no? Ahora muchos dirán, pero ¿para qué hacemos eso? Hacemos eso porque es una opción para solucionar el hipertiroidismo, ¿de acuerdo? Que es cuando se produce eh, de manera ingente, ¿no? Las hormonas tiroideas en la glándula tiroides. Muy bien, más o menos la cantidad de yodo que se ingiere de la dieta es alrededor de 500 microgramos, también es importante tener en cuenta, ¿no? Sin embargo, usualmente las necesidades son menores. Muy bien. ¿Cómo se da esta unión de las hormonas tiroideas a las proteínas plasmáticas en adultos? Como ustedes pueden ver, existen concentraciones en el plasma que van a variar de acuerdo a las proteínas, ¿no? Proteínas como la principal proteína plasmática que nosotros tenemos es la albúmina, pero no es la única, ¿no es cierto? También tenemos globulinas. Hay diferentes tipos de globulinas y también de albúminas. Por ejemplo, ahí tienen la globulina transportadora de tiroxina. Esa es la globulina transportadora de tiroxina. Esa era lo que le decía, la tiroglobulina, ¿no es cierto? Globulina transportadora de tiroxina. Y si ustedes ven, tiene una parte que está unida a la T4 y otra parte que está unida a la T3, principalmente unida a la T4, ¿no? A la tetraiodotironina o tiroxina. También tienen la prealbúmina transportadora de tiroxina, también conocido como transtiretina. Y también tienen la albúmina, ¿de acuerdo? Em, Acá lo importante no es la cantidad de hormona unida circulante a las proteínas, sino lo que está libre. Eso que dice concentración en plasma significa que esa cantidad es la cantidad que está libre. Esa cantidad de globulina es la que nos sirve, es la que está libre, al igual que la albúmina libre, todo lo que está libre es lo que realmente va a generar su actividad. Lo que está unido, no, ¿de acuerdo? Y así en general funciona. Por eso dice abajo, las hormonas tiroideas circulan en el plasma principalmente unidas a proteínas, pero solo las hormonas libres tienen actividad biológica, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Cuáles son los factores que afectan la secreción de las hormonas tiroideas? O sea, acá más fácil es aprenderse los factores estimulantes y, bueno, pues lo opuesto serán inhibidores, ¿no es cierto? Entonces, todo lo que estimula la secreción de hormonas tiroideas, o sea, la producción de las hormonas tiroideas, principalmente es la tirotropina o la hormona estimulante de la tiroides, hormona estimulante de la tiroides, TSH, ¿de acuerdo? La TSH. Tienen también las inmunoglobulinas estimulantes de la tiroides, ¿ah? El aumento de las concentraciones de tiroglobulina. Esto es importante ¿por qué? Porque hay algunos casos, por ejemplo, en el embarazo, por ejemplo, ¿no? En el embarazo aumenta la producción de tiroglobulina, ¿no? Y esta tiroglobulina a su vez es un factor estimulador para hacer que se produzca mayor cantidad de hormonas tiroideas, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Hay factores inhibidores? Sí, todo lo opuesto, ¿no? Pero ya les había mencionado, por ejemplo, la deficiencia de yodo, ¿no? Claro, si no hay yodo, ¿cómo va a producirse hormona tiroidea? No, no se puede, pues si no hay el sustrato, no podría salir el producto, ¿no es cierto? La deficiencia de alguna enzima, por ejemplo, las yodinasas, ¿no? Que son necesarias para que pueda ser utilizado el yodo. Cuando hay excesiva ingesta de yodo, esto se conoce como efecto de Wolff-Chaikoff, ¿de acuerdo? Pero también algunas sustancias que podrían ser las que inhiben el cotransporte de la bomba de yoduro, perclorato, tiosanato, ¿no es cierto? Hay un medicamento que se conoce como propiltiuracilo, que lo que hace es inhibir la enzima peroxidasa y de esa manera pues lo que hace es que se inhiba la producción de hormona tiroidea. Eso es algo que se puede dar a las personas también que tienen hipertiroidismo y queremos que todavía no podemos usar yodo radioactivo. Por ejemplo, en el caso de una gestante, ¿no? Una gestante que se detecte hipertiroidismo, no se puede pues dar entonces perdón, no se puede dar
yodo radioactivo, ¿no? ¿Por qué? Porque podemos generar daño al feto, por lo tanto, le damos propiltiuracilo hasta solucionar el tema. Disminución de las concentraciones de tirolobulina, lo opuesto, ¿no? ¿Cuándo podría pasar esto? Bueno, pues no se olviden que el principal órgano que hace la síntesis de proteínas es el hígado, ¿no? Si hay una hepatopatía, una enfermedad hepática, entonces, como la cirrosis, pues va a disminuir la producción de esta proteína, ¿no es cierto? Muy bien, vamos avanzando. ¿Cómo se da la regulación de la secreción de las hormonas tiroideas? Es un eje que habíamos comentado igual a los del día lunes, ¿no es cierto? El hipotálamo genera una hormona que es la hormona liberadora de tirotropina o la hormona liberadora de TSH, ¿no es cierto? Esta TRH es hormona liberadora de tirotropina, la cual va a estimular la hipófisis anterior para producir la tirotropina o también llamada hormona estimulante de la tiroides, ¿de acuerdo? Esta TSH a su vez va a estimular a la misma glándula tiroides para que produzca T3 y T4 a la circulación y son estas dos hormonas las que tienen la forma activa, ¿no? En el cuerpo y también las que van a hacer la inhibición directa sobre la hipófisis anterior, ¿de acuerdo? Esto es importante a tener en cuenta para recordar cómo es que se da la retroalimentación o el feedback negativo en esta secreción, en esta regulación de hormonas tiroideas. Ahora, si vemos específicamente la hipófisis al producir esta hormona estimulante de la tiroides, este, mm, en la tiroides se produce pues la T4, pero habíamos dicho que solamente la T4 libre es la que nos sirve, ¿no? Y como ustedes pueden ver, es una concentración muy baja la que se necesita, ¿no? 0,002 microgramos por 100 mililitros, ¿de acuerdo? ¿Cómo va a ser transportada entonces esta T4 libre? La gran mayoría va a ser por proteínas plasmáticas, ¿de acuerdo? Pero hay otra cantidad que es transportado también por las proteínas hísticas, ¿no? Proteínas tisulares, ¿de acuerdo? Muy bien. Este hipotálamo, eje hipotálamo hipófisis tiroides, tiene particularidades. Por ejemplo, la TRH, que se produce también en los núcleos paraventriculares, ¿no es cierto? Va a pasar por la eminencia media, ¿no es? del hipotálamo, del tallo infundibular, ¿no? Entonces, de tal manera que va a llegar o va a acceder a la hipófisis anterior para que a nivel de las células tirotropas se pueda producir la tirotropina o la hormona estimulante de la tiroides. ¿De acuerdo? Y es esta hormona la que va a actuar directamente sobre la glándula periférica, en este caso la glándula tiroides, para que se pueda hacer nuevamente la regulación. ¿De acuerdo? Muy bien. Existe un ritmo circadiano para la producción o para la secreción de la hormona estimulante de la tiroides, para la tirotropina. Si ustedes ven, por ejemplo, la imagen es clara para poder mencionarlos. ¿En qué momento es que se produce este pico de producción de hormona estimulante de la tiroides? Y es más o menos a las 9 de la noche, ¿no es cierto? A las 9 de la noche. Claro, tiene una razón de ser, o sea, en la noche se hace la secreción. ¿Por qué? Porque lo que se necesita es de que em, estas hormonas empiecen a funcionar eh, temprano, por la mañana, ¿no? Muy temprano por la mañana. Entonces, lo primero es secretar la hormona estimulante de la tiroides para que después se empiece a producir, ¿no? Y una vez que se empieza a producir, se empieza a actuar recién con la T3 y T4. Entonces, eso va a tomar un tiempo. Por eso es que ustedes van a ver que el pico es alrededor de las 9 de la noche. Circadiano se refiere que hay circa, ¿no? Cerca un día, ¿no es cierto? El día tiene 24 horas, a eso se refiere con ritmo circadiano. Y todas las hormonas tienen su propio ritmo circadiano, por si acaso. ¿Cuáles son las acciones que van a ver ustedes en las hormonas tiroideas? Es bien interesante porque
Las, las hormonas tiroideas van a actuar eh, en un receptor nuclear, van a actuar dentro del núcleo de las células, ¿de acuerdo? Funcionan igual que los corticoides de las hormonas sexuales, funcionan igual que la vitamina D, ¿no es cierto? Entonces, es particularmente interesante cómo va a funcionar. Miren, esta T4, esta tiroxina, lo que va a hacer es en el tejido, ¿no? En la célula, va a convertirse en T3, que es la forma finalmente en la cual ejerce su efecto sobre la misma célula, ¿no? Habíamos dicho, ¿no? O sea, ejerce el efecto sobre el tejido como T3. ¿No? La mayor cantidad está circulando como T4, pero en el tejido se tiene que convertir a T3 y para que lo haga, esta T4 tiene que pasar por una 5' iodinasa y esta T3 tiene que ingresar a la célula, ingresar en el citoplasma, dirigirse al núcleo y recién en el núcleo captar un receptor nuclear, por supuesto, para que se dé la transcripción del ADN primero, luego la traducción del ARN mensajero y después la síntesis de nuevas proteínas, ¿no es cierto? Y esta síntesis de nuevas proteínas van a ayudar para que se produzca el crecimiento lineal, para que se produzca el crecimiento y la maduración del sistema nervioso central, para que mejore el índice metabólico basal, para que la tasa de metabolismo basal se pueda acelerar o desacelerar y para que pueda haber un efecto cronotrópico positivo a nivel cardiovascular. Ustedes ya han visto a nivel cardiovascular qué significa cuando hablamos de inotropismo, cronotropismo, ¿no? En el caso de la hormona tiroidea, lo que va a generar no es inotropismo, sino cronotropismo, o sea, va a aumentar la frecuencia cardíaca. ¿Por qué será importante? Porque si aumenta la frecuencia, pues va a aumentar algunas cosas. Por ejemplo, va a aumentar la presencia de la perfusión tisular sobre algunos tejidos, va a aumentar la actividad cerebral porque le llega más sangre al cerebro, ¿no es cierto? Va a mejorar la oxigenación, o sea, tiene sus razones de ser, ¿de acuerdo? El problema no es su función, el problema es el exceso o el defecto de estas hormonas tiroideas, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a seguir entonces. ¿Cuáles son las funciones de las hormonas tiroideas? Son varias y diversas, Por ejemplo, desde el inicio, ¿no? Del desarrollo del cerebro fetal, lo que les decía, ¿no es cierto? O sea, las hormonas tiroideas son súper importantes para que se dé un buen desarrollo del sistema nervioso central, un buen desarrollo del cerebro del feto, ¿de acuerdo? Entonces, una mujer que hace hipotiroidismo o que tiene terapia de reemplazo hormonal por hipotiroidismo, tiene que tomar una dosis ajustada para que pueda permitir un desarrollo cerebral adecuado, ¿no es cierto? Y ustedes como futuros médicos tienen que saberlo, ¿no es cierto? Si un examen mandatorio, entonces es obligatorio pedirle a la mujer un perfil, la mujer gestante, ¿no? O la que piensa también salir en gestación, el perfil tiroideo, ¿no? El perfil tiroideo se refiere a solicitar las hormonas que están en relación con la tiroides. A eso nos referimos con T3 libre, T4 libre, TSH, hormona estimulante de la tiroides. Eso es principalmente lo que se pide en el perfil tiroideo. ¿De acuerdo? Muy bien. Habíamos dicho también que a nivel cardiovascular en el corazón lo que puede hacer es aumentar o disminuir la frecuencia cardíaca, ¿no es cierto? Si aumenta la cantidad de hormona tiroidea, aumenta la frecuencia cardíaca. Si disminuye la cantidad, disminuirá la frecuencia cardíaca. A nivel del intestino, lo que va a hacer es que aumente el tránsito intestinal. Por eso es que muchas pacientes, pacientes en general, hombres o mujeres, principalmente, como le decía, le afecta a las mujeres, lo que hace el hipotiroidismo, a veces hipotiroidismo subclínico, cuando no está diagnosticado bien o tiene pocos síntomas, por eso se llama subclínico, generan, por ejemplo, estreñimiento, ¿no? Estreñimiento o también llamado constipación. ¿Qué quiere decir? Que producto de la falta de las hormonas tiroideas,
disminuye el tránsito intestinal y si disminuye el tránsito intestinal, entonces el colon tiene mucho tiempo para cumplir su función primordial, que es la absorción de agua, absorción de líquidos. Por lo tanto, esto va a hacer que las heces no salgan tan blandas y si demora más tiempo, entonces el tránsito intestinal está enlentecido y hará que las heces salgan demasiado duras, incluso pétreas, por lo tanto producirá estreñimiento. ¿De acuerdo? Está muy relacionado con la termogénesis, o sea, la regulación de la temperatura corporal, si el aumento o la disminución, dependiendo si hay buena cantidad de hormonas tiroideas o está disminuido, ¿no? En los casos de hipotiroidismo es muy frecuente que las personas, sean hombres o mujeres, tengan pues síntomas relacionados con el frío, ¿no? Tiene mucho frío. Y lo opuesto pasa con la persona que tiene hipertiroidismo, siente mucho calor. Incluso en contextos en los cuales la mayoría siente frío, él siente calor o ella siente calor. Entonces hay que estar atentos siempre, eso, ¿no? En la consulta, generalmente es un paciente, una hombre, mujer que viene en polo, ¿no? Y estamos en invierno y viene en polo. Y dice, doctor, tengo mucho calor de hace como 3 meses y ¿sabe qué? Voy al baño varias veces. Lo opuesto pues al paciente con hipotiroidismo, que se queja más bien que no puede ir al baño seguido, ¿no? O sea, ahí la clínica es completamente opuesta. El paciente hipertiroideo es un paciente verborreico, ¿no es cierto? Un paciente que habla por todo lado, hasta por los codos. El paciente con hipotiroidismo, o la paciente con hipotiroidismo, puede ser cualquiera de ellos, más bien tiene lo opuesto, ¿no? Ese es con bradisiquia, ¿no? Viene, habla poco, está de frío. Eso se conoce como al, intolerancia al, al frío, ¿no? O poca tolerancia al frío. Y esto está en relación con la baja producción de hormonas tiroideas. También tiene mucha relación con el desarrollo folicular y embrionario. ¿Por qué? Porque esto estimula el crecimiento del folículo y del embrión. O sea, una persona con hipotiroidismo tiene menos posibilidades de quedar embarazada. La fertilidad está disminuida. En otras palabras, genera infertilidad. Por eso que también a los pacientes que están en estudios de fertilidad es obligatorio pedir justamente esas pruebas, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Qué más? El aumento o la disminución de la velocidad de consumo de energía. Claro, si esto se refiere al metabolismo basal, ¿no? O sea, si hay aumento de las concentraciones de hormonas tiroideas, entonces lo que va a haber es un aumento en la velocidad de consumo de energía. Aumenta la tasa de metabolismo basal. El consumo de la energía es mayor, ¿de acuerdo? Y lo opuesto pasará en el hipotiroidismo. Esto, ¿qué correlación clínica tiene? Que si una persona tiene poca velocidad o bajo consumo de energía porque su cuerpo está funcionando con poca producción de hormonas tiroideas, lo que va a pasar es que la persona va a empezar a sufrir de sobrepeso y eventualmente de obesidad. Por eso con los pacientes que consultan por sobrepeso, obesidad, lo primero que hay que hacer es también adicionalmente hacer la entrevista adecuada, pero también solicitar exámenes de perfil tiroideo, porque podría ser que haya un hipotiroidismo enmascarado, ¿no? Y el cuadro se solucione dando hormona tiroidea. Así es. Ahora, lo otro es en el hipertiroidismo, ¿no? Cuando hay un aumento exponencial de las hormonas tiroideas y la persona está baja de peso, ¿no? Baja de peso porque empieza a consumir muy rápido todo todas sus proteínas, todos sus lípidos, ¿no? Es una persona delgada. Entonces, ya estamos viendo la unidad clínica, ¿no? ¿Cómo vamos a encontrar a un paciente que tiene hipertiroidismo? Generalmente es una persona delgada, una persona que habla rápido, una persona que se ve media nerviosa, ¿no? Porque está con la frecuencia cardíaca acelerada. Es una persona que tiene intolerancia al frío, o sea, tiene mucho calor, ¿no es cierto? Lo opuesto pasará en la persona que tiene hipotiroidismo. Entonces, vamos viendo qué cosas podemos encontrar. Es común también las alteraciones del ciclo menstrual
en las mujeres con hipotiroidismo. Se produce amenorrea o más frecuentemente oligomenorrea. Oligo significa poco, ¿no? O sea, pocas menstruaciones, ¿no es cierto? Se presenta de vez en cuando. Generalmente gente que dice, soy irregular, estoy subiendo de peso, doctor, siento mucho cansancio, a diferencia del hipertiroideo. Está todo el día activo, duerme 4 horas y tiene mucha energía, ¿no? Porque está a expensas de el exceso de producción de hormona tiroidea. Por otro lado, tenemos que esta hormona tiroidea disminuida, pues también afecta la producción de testosterona y espermatozoides, ¿no? Entonces el hombre con hipertiroidismo, o perdón, con hipotiroidismo va a producir, justamente le va a producir infertilidad, ¿no? En ambos casos, ¿ah? En ambos casos, porque en la persona con hipertiroidismo está justamente consumiéndose todas sus reservas de energía, ¿no es cierto? No hay mucho lugar a guardarse, nada, ¿no? Está perdiendo mucha energía, ¿no? Y, y también a nivel muscular puede ser que aumente o disminuya las demandas para la contracción muscular, dependiendo pues si es hipertiroideo o hipotiroideo. Finalmente, en la tasa de recambio celular también, ¿no? O sea, todo está disminuido en el hipotiroideo y todo está aumentado en el hipertiroideo. Esa es la conclusión. Muy bien, seguimos. ¿Qué más tenemos que precisar? Creo que en la diapositiva anterior hemos ya definido bien lo que es hipertiroidismo, hipotiroidismo y cuáles son los síntomas más frecuentes, ¿no? Acá tenemos algunos síntomas adicionales, ¿no? Por ejemplo, que ustedes pueden ver, es necesario recordar, por ejemplo, este de acá, que dice temblor, debilidad muscular en el hipertiroideo. Exoftalmos se refiere que el ojo está como sobresalido, ¿no? ¿No? Como que estuviera pues queriendo salir de la cavidad ocular, ¿no es cierto? Eso es un ojo protruido, eso es el exoftalmos. Y el bocio es esa tumoración de la región anterior del cuello donde se ubica la tiroides producto del sobrecrecimiento que hay, ¿de acuerdo? Se puede dar tanto en el hipertiroidismo, pero también en el hipotiroidismo, por si acaso, ¿ah? También se puede dar, ¿de acuerdo? Algunas cosas adicionales en el hipotiroidismo, habíamos dicho que es lo opuesto al hiper, pero por ejemplo, puede haber algo que se conoce como tosis palpebral. Tosis es caída, ¿no? Caída de algo. ¿Caída de qué? Del párpado, tosis palpebral. Se puede dar mixedema. El mixedema es un edema, una hinchazón dura, generalmente de los miembros inferiores, ¿de acuerdo? Y además, el riesgo que les decía a nivel del hipotiroidismo congénito es el retraso mental, producto del mal desarrollo o pobre desarrollo del sistema nervioso central, especialmente el cerebro, lo que en general va a afectar, ¿no? Pues, va a afectar al recién nacido, pero incluso si la afectación es de todo, como hipotiroidismo congénito, se conoce como cretinismo, ¿no? El cretinismo es un tipo extremo de hipotiroidismo congénito, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Cuáles son las causas o la etiología? En el caso del hipertiroidismo, lo más frecuente es la enfermedad de Graves-Basedow, ¿de acuerdo? La enfermedad de Graves-Basedow lo que hay es un aumento de las inmunoglobulinas estimulantes de la tiroides. Ese es el principal, ¿de acuerdo? En el caso del hipotiroidismo, la más frecuente también es la tiroiditis autoinmune o tiroiditis de Hashimoto, ¿de acuerdo? Hay otras razones, sí, pues, pero veamos siempre lo más frecuente. Siempre en medicina es aprender lo más frecuente, ¿no es cierto? Concentraciones de hormona estimulante de la tiroides, ¿cómo se encuentran en el hipertiroidismo? Están reducidas, ¿no? La TSH está reducida. ¿Por qué? Porque si está aumentada la, la cantidad de hormonas tiroideas, entonces pues la lógica es que estos van a hacer un feedback negativo sobre la adenohipófisis, ¿no? Entonces no habría producción de TSH. Entonces, ¿por qué se está produciendo T4 o T3? Porque hay algo que está haciendo que estimule
la producción de hormonas tiroideas. En este caso son las inmunoglobulinas estimulantes de la tiroides, que es en el caso de la enfermedad de Graves-Basedow, ¿no? Ahora, si el daño estuviera ubicado a nivel o el defecto estuviera ubicado en la hipófisis anterior, pongamos un tumor productor de TSH, de tirotropina, entonces, pues, claro, por más de que exista una regulación de las hormonas tiroideas, este tumor hace que siempre haya una secreción, ¿no? Es una secreción inapropiada, ¿no? En ese caso ya varía, ¿de acuerdo? Lo opuesto es en el hipotiroidismo, ¿no? O sea, en el hipotiroidismo más bien lo que se va a encontrar es que la cantidad de TSH está aumentada, porque está tratando de estimular lo más que pueda la tiroides para que se produzcan las hormonas tiroideas y no lo va a conseguir, ¿no es cierto? Pero podría ser que estén disminuidas si el defecto está localizado en el hipotálamo o la hipófisis anterior, ¿no es cierto? O sea, que haya un daño a nivel hipotalámico para la producción de TRH, por ejemplo, o si hubiera un daño a nivel de la hipófisis anterior, ¿no? Para que se produzca que tenga, entonces está disminuido todo, ¿no es cierto? Claro. Y ahí vamos a ver que eso se clasifica como hipotiroidismo primario, secundario, terciario. Tratamiento. El tratamiento en realidad, habíamos hablado que es dependiendo del caso, ¿no es cierto? O sea, el PTU, propiltiuracilo, inhibe esta enzima peroxidasa y la síntesis de hormona tiroidea, puede ser útil en los casos de gestantes, por ejemplo. La tiroidectomía, si hubiera, pues, por ejemplo, una neoplasia en la tiroides, ¿no? Que está produciendo el hipertiroidismo. Entonces, no vamos a permitir que siga creciendo la neoplasia. Neoplasia se refiere a una tumoración, puede ser que sea benigna o maligna, ¿de acuerdo? Y por lo tanto se tiene que optar por la exéresis o la extracción de una parte de la tiroides, ¿no? Una tiroidectomía, ¿no? Generalmente es subtotal porque esta tiroidectomía, dentro de la tiroides tenemos otras glándulas que son las paratiroides, ¿no es cierto? Y estas glándulas tenemos que, nos sirven, ¿no? Porque producen hormona paratiroides, ¿no? Paratormona. Y son importantes, ustedes lo van a ver como parte del metabolismo del calcio, ¿no? Ahora, es importante tener en cuenta que hay bloqueadores beta adrenérgicos que pueden servir para manejar los síntomas, ¿no? Por ejemplo, si el corazón se estimula por los receptores beta 1, si yo le doy un bloqueador beta adrenérgico, entonces disminuyo también la frecuencia cardíaca, ¿cierto? Por ejemplo. Y en el caso del hipotiroidismo, es más sencillo, pues es simplemente tratamiento de reemplazo hormonal con hormona tiroidea con levotiroxina, ¿de acuerdo? Zonas bociógenas se refiere a que hay zonas, este es un mapa antiguo en realidad, ¿no? Pero para que vean cómo desde antes se tenía mapeado que habían zonas en las cuales había carencia de yodo. Generalmente las zonas que están alejadas de la costa, generalmente digo porque no siempre, pero generalmente zonas alejadas de la costa, ¿de acuerdo? Sí, André, levantaste tu mano. Sí, Se doctor. levantó la mano, Disculpe, creo, no sé. sí, tenía una consulta. Sí, sí. En la diapositiva anterior menciona que se reduce TSH en el lóbulo anterior y se aumenta en la hipófisis anterior. O sea, ¿qué hace referencia con lóbulo anterior? Lóbulo ¿En anterior cuál de todos? ¿En cuál? ¿En la en la hipertiroidismo? tercera... Sí, bueno, en ambos, ¿no? ¿Ya? Eh, por ejemplo, en el Ah, ya, se hipertiroidismo aumenta, se refiere, se reduce o se aumenta, se refiere a la concentración de la hormona estimulante de la tiroides, se refiere a la concentración de la tirotropina. Ajá, claro, A pero, o eso se sea, refiere. la duda es sobre el lóbulo anterior y el otro es sobre la hipófisis anterior. O sea, el lugar es el A mismo ver. a que hace Ah, referencia al ya, claro, lóbulo claro, anterior. sí, es lo mismo, ¿no? Lóbulo anterior se refiere a la adenohipófisis o hipófisis anterior, es lo mismo, ¿no? Es sinónimo, ¿ya? Es sinónimo. En- Ajá, entonces mi pregunta era ¿por qué en uno se reduce y por qué en otro se aumenta? Si es la misma estructura. Ya, correcto. O sea, ¿qué pasa? Si hubiera un tumor que está secretando exceso de hormona TSH, ¿me entiendes? Si está secretando exceso de hormona TSH, por más de que la T4, la levotiroxina, haga su efecto de regular, si hay una secreción inapropiada, no va a ser suficiente para regular esta secreción inapropiada, porque no está funcionando de manera fisiológica, ¿me entiendes?
Sí, claro, por eso en Ajá, unos a casos eso. se reduce y en el mismo se Se aumenta. reduce cuando es, si no hubiera ningún tumor, por ejemplo, si no hubiera ningún daño en la hipófisis anterior, entonces lo que va a pasar es que esta TSH va a, al estar incrementada la cantidad de TSH, ¿no? Al estar incrementada las hormonas tiroideas, lo que van a hacer es que la TSH se reduzca. ¿Por qué? Porque la retroalimentación de T3 y T4 sobre el lóbulo anterior de la hipófisis le va a decir, ¿sabes qué? Ya no necesito más. Entonces ya no manda más, ya no hay más señal, ¿me entiendes? O sea, el problema viene de la misma glándula. En el otro caso, ¿el problema viene de dónde? El problema viene de la hipófisis. Y eso lo vamos a ver mejor hay una diapositiva en la cual se ve la clasificación del hipotiroidismo, hipertiroidismo. Ahí lo van a ver mejor, ¿ya? Porque hay uno que es primario, otro que es secundario y terciario, dependiendo de la ubicación. A ver, vamos a ver un ratito. Entonces le decía, las zonas bociógenas. Este es un gráfico antiguo, ¿no? Este es 1984, creo por ahí, ¿no? Pero para que ustedes vean cómo en el tiempo esto ha ido variando, ¿no? Y ahora es muy difícil de que se encuentre por bocio, por carencia, o sea, por carencia de yodo, ¿no es cierto? O sea, una causa de hipotiroidismo. De repente, en zonas muy alejadas, ¿no? Pero como la sal la consumen todos, ¿no? La consumen todos y es más, les gusta a muchos echar bastante sal a todo es muy difícil, ¿no? Porque la sal ya está ayudada. O sea, desde que la Organización Mundial de la Salud ordenó que toda la sal que se consume sea ayudada, entonces, pues esto ha hecho que se reduzca muchísimo, ¿no? Esto del yodo. Y si ustedes ven en el mapa, no son las zonas de la costa las que están afectadas, sino generalmente zonas de la sierra, zonas de la selva, las que están afectadas, porque en el mar, pues, en el mar la mayoría de los alimentos tienen gran cantidad de yodo, ¿no? Además, el que tiene mayor cantidad de yodo es el yuyo, ¿no? Que se come en el ceviche, ¿no? Las algas marinas, ¿no es cierto? Tienen bastante concentración de yodo. Entonces, las personas que viven en la costa nunca han tenido ese problema. Los productos del mar tienen bastante yodo. Sin embargo, esto pasaba más en sierra y selva, como para que ustedes tengan este conocimiento histórico. ¿Qué fármacos alteran la función de la glándula tiroides? Pues hay varios, pero tengamos en cuenta de que hay estímulo y hay inhibición, ¿de acuerdo? Si ustedes ven acá en la estimulación, vamos a ver que el hipotálamo estimula a la hipófisis, ¿no? Para la producción mediante la TRH y esta TRH va a actuar sobre la tiroides con la TSH, eso habíamos dicho, pero es justamente esta T4 y T3 las que van a hacer la retroalimentación negativa sobre la hipófisis, sobre el hipotálamo, ¿de acuerdo? Pero no son los únicos factores, ¿ah? Por ejemplo, habíamos dicho también en la clase anterior sobre hormona de crecimiento que la somatostatina es una inhibidora de todos los ejes, entonces puede actuar la somatostatina e inhibir esta producción. También pueden actuar como estimulantes la dopamina, los corticoides y los retinoides, o sea que algunas sustancias que puedan aumentar estos productos pueden hacer de que se aumente la producción de hormona estimulante en la tiroides y generar temporalmente un hipertiroidismo. ¿De acuerdo? Muy bien. Esto era lo que quería mostrarles y estábamos hablando, ¿no? Para que se entienda bien. O sea, el hipotiroidismo, o sea, la baja producción de hormonas tiroideas, puede clasificarse como primario, secundario y terciario, dependiendo de su ubicación anatómica. Si el daño está localizado a nivel de la misma glándula, en este caso la glándula tiroides, entonces lo que va a pasar es que hay baja cantidad de hormonas tiroideas, porque la glándula es la que está fallando. Pero la TSH está normal. Y es más, la TSH va a seguir estimulando. Por lo tanto, en estos casos estará aumentada la TSH mucho, ¿no? La TRH y la TSH van a estar incrementadas, ¿no? La TSH sigue estimulando, pero la producción de T4 no va a ser su retroalimentación negativa. En el caso del hipotiroidismo secundario, el daño está localizado a nivel de la adenohipófisis, a nivel de la hipófisis anterior, lóbulo anterior de la hipófisis, lo mismo. Entonces, en este caso, eh,
el problema no solamente es a nivel de las hormonas tiroideas, sino también en la producción de TSH. La TRH puede estar normal o puede estar incrementada, ¿no? Tratando de buscar que aumente la TSH, pero no lo va a conseguir nunca porque el daño está a ese nivel, ¿de acuerdo? Muy bien. También podría haber la posibilidad de que exista un hipotiroidismo terciario, en el cual, bueno, a nivel del hipotálamo se ubicaría el daño, ¿no? Entonces quiere decir que la TRH no está produciendo adecuadamente, la TSH tampoco, por lo tanto la T4 y T3 no van a hacer una regulación adecuada. Pero no se olviden que no solamente es la TRH, también existen otros factores estimulantes, habíamos dicho la dopamina, los corticoides, retinoides, ¿no es cierto? Entonces, cabe la posibilidad de que otros factores puedan también estar regulando esto, ¿de acuerdo? Muy bien. Si comparamos estas hormonas tiroideas, hay que tener en cuenta de que la potencia es mayor para la T3, la tasa de secreción es menor, o mejor dicho, mayor para la T4. El inicio de acción es más rápido para la T3. El tiempo de vida media es mayor, casi una semana para la T4. El almacenamiento es menor para la T3 y la inactivación es muy rápida para el caso de la T3, ¿no? Es potente, es rápida, pero tiene acción corta, ¿no? Muy bien, con eso acabamos la clase de hormonas tiroideas. Vamos a pasar rápidamente a la clase de hormonas córticos suprarrenales en el mismo sentido, hablando de la síntesis, mecanismo de acción y regulación. ¿De acuerdo? No nos atrevemos a muchas cosas porque son difíciles, dice Séneca, pero son difíciles porque no nos atrevemos a hacerlas. Hay que hacerlas, pues, ¿no? Te parece difícil la fisiología, pero si no estudias, pero si estudias, seguramente no te va a parecer difícil, ¿no? Muy bien. Pedro Barreto va a entrar recién. ¿Qué ha pasado? A ver, pasó, creo que ya está. Vamos a hablar entonces de la secreción de la glándula suprarrenal, ¿no? No se olviden que la glándula suprarrenal en realidad consiste de dos glándulas, ¿no? Uno que es la parte externa, conocido como la corteza suprarrenal, ¿no? Entonces la glándula adrenal tendría una corteza y tendría también una médula, la médula lo que está por dentro, ¿de acuerdo? Y es importante diferenciarla porque tiene muchas características. Si ustedes ven, por ejemplo, en este gráfico del Guyton, van a ver que tiene varias capas, ¿no? Tiene varias zonas histológicas. Lo que está por dentro es la médula. Y la médula es una clase aparte, la médula suprarrenal o la médula adrenal es una clase aparte, va a ser dada la siguiente clase por el doctor Díaz, van a ver ustedes que la producción de esta médula adrenal es básicamente catecolaminas, ¿no? Estas catecolaminas son aminas biógenas, son básicamente pues adrenalina, noradrenalina, dopamina, las que van a producirse. Y su estímulo es diferente al estímulo que recibe la corteza suprarrenal, ¿no? El estímulo principal de la médula adrenal, les va a explicar seguramente a más detalle el doctor Díaz Franco, es un estímulo nervioso. El sistema nervioso simpático es el principal estímulo de la médula adrenal. A diferencia pues, de la corteza suprarrenal. En la corteza vamos a diferenciar tres zonas, la zona glomerular, la zona fascicular y la zona reticular. En ese orden. En la zona glomerular lo que se va a producir son básicamente mineralocorticoides y el principal mineralocorticoide es la aldosterona. En la zona fascicular se va a producir cortisol y en la zona reticular principalmente andrógenos, ¿de acuerdo? Pero el estímulo es diferente, por si acaso. El estímulo, por ejemplo, que va a ser dado hacia la zona glomerular, el estímulo principal es el del sistema renina-angiotensina-aldosterona. El estímulo para la zona fascicular y la zona reticular es la hormona adrenocorticotrópica o ACTH. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver. A ver, ¿cómo es que se da esta biosíntesis de las hormonas córticos suprarrenales, ¿no? Todo parte del colesterol, ¿no? Por eso es que tanto mala fama le han hecho al colesterol, cuando en realidad el colesterol es
importante y necesario, ¿no? El colesterol es importante, es necesario. Este colesterol se va a, este colesterol se va a poder iniciar una cascada como pregnenolona. La pregnenolona se convierte en progesterona. Hasta ahí habíamos visto, creo, en la clase de ejigonadal femenino, pero luego va a seguir, ¿no? Su cascada y puede convertirse en corticosterona y finalmente por una enzima que es la aldosterona sintasa puede terminar produciéndose como o produciéndose la aldosterona, ¿no? Que es el principal mineralocorticoide. No es el único, pero es el más importante, el principal, ¿no es cierto? Y existe pues un estímulo de esta angiotensina 2 que ustedes han estudiado en cardio, que va a estimular a la aldosterona sintasa para esta producción. Por eso que hay una relación, ¿de acuerdo? Además, hay otra cosa interesante. Este colesterol va a convertirse en pregnenolona gracias a una desmolasa, que es la colesterol desmolasa cuyo estímulo principal es la ACTH, ¿no? La hormona adrenocorticotrópica que se produce en la adenohipófisis. Y esto lo que va a hacer es que se inicie también una cascada, la cual va a terminar produciendo la dehidroepiandrosterona y además de la progesterona, pues terminará produciéndose la androstenediona, para que finalmente se culmine formando la testosterona, que ayer la vimos, y no se olviden que de la testosterona termina pues produciéndose el estradiol, ¿cierto? En el medio tenemos algo bien interesante, que es la producción de cortisol, porque el cortisol es el principal glucocorticoide, ¿no? El principal glucocorticoide es el cortisol. Este cortisol proviene también del colesterol, evidentemente, ¿no? Pero de la 17-hidroxipregnenolona y la 17-hidroxiprogesterona, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo importante aquí? Lo importante es de que se den cuenta que los andrógenos, tanto testosterona como estrógenos, se producen también en la corteza suprarrenal, en el hombre y en la mujer. Por eso es que la mujer tiene testosterona, sí. El varón tiene testosterona, también. Tiene estrógenos, perdón, también, ¿no es cierto? Esta es la razón. Muy bien, seguimos avanzando. Las hormonas esteroideas de la corteza suprarrenal del adulto y sus equivalencias con, eh, con los corticoides y mineralocorticoides, o sea, glucocorticoides y mineralocorticoides con equivalencias relativas, ¿no? ¿A qué se refiere? Se refiere a que hay esteroides que son naturales y sintéticos, ¿no es cierto? O sea, los naturales son estos de acá, los suprarrenales. Cortisol, corticosterona, aldosterona, desoxicorticosterona, deshidroepiandrosterona, ¿de acuerdo? Tienen una concentración plasmática aproximada, ¿no? Y van a ver que tienen una cantidad que se secreta por 24 horas. Sin embargo, no todos actúan de la misma forma. Hay actividad glucocorticoide y hay actividad mineralocorticoide, ¿de acuerdo? O sea, hay una actividad más relacionada con la inflamación, ¿no es cierto? Porque el glucocorticoide es un antiinflamatorio muy potente, natural en el cuerpo, y el mineralocorticoide más bien tiene una actividad mayor en relación con el sistema renina-angiotensina-aldosterona, es decir, de recuperación de la presión arterial, ¿no? O mantenimiento de la presión arterial, ¿de acuerdo? Entonces retiene líquidos, ¿no? Retiene sodio y al retener sodio retiene líquidos, por lo tanto funciona de esa forma, ¿no? Entonces, si nosotros lo comparamos con los esteroides sintéticos, los de síntesis, ustedes van a ver que tenemos cortisona, prednisolona, metilprednisolona, dexametasona, hasta 9-alfa-fluorocortisol, ¿no es cierto? ¿Qué es lo importante a tener en cuenta? Que ustedes se den cuenta de que hay algunos corticoides o esteroides sintéticos que lo van a ver bien en fármaco, pero desde ahora es bueno entender de que algunos tienen una actividad glucocorticoide muy potente y no tienen actividad mineralocorticoide, ¿no? ¿En quién será importante esto? Por ejemplo, en un paciente que tiene hipertensión arterial, ¿no? Si tiene hipertensión arterial y no tiene diabetes,
entonces yo preferiría usar dexametasona porque no tiene actividad sobre los mineralocorticoides, o sea, no va a retener sal, no va a retener líquidos, por lo tanto la presión arterial no va a variar mucho, eh, pero va a tener un efecto en el metabolismo de la glucosa, sí, por eso se llama glucocorticoide, ¿no? O sea, va a generar probablemente picos de glucemia, ¿no es cierto? Va a generar mayor cantidad de apetito, ¿no es cierto? Y a diferencia, pues, de otras sustancias, por ejemplo, el 9-alfa fluorocortisol tiene lo opuesto, mayor actividad mineralocorticoide, menor actividad glucocorticoide. Entonces va a depender de lo que uno necesita, de lo que uno requiere, ¿de acuerdo? Es más o menos para ponerles un ejemplo. Entonces, no se olviden, estos corticoides van a tener o actividad mineralocorticoide o actividad glucocorticoide. Glucocorticoide porque tiene que ver con el metabolismo de la glucosa. A ver, siguiente. ¿Dónde está? ¿Cómo es la secreción diaria de cortisol? Si ustedes se dan cuenta, la secreción en pico inicia entre las 8 de la mañana y casi hacia las 10 de la mañana hay una secreción pico, ¿no? Esto es importante. ¿Por qué? Porque esta secreción nos hace dar cuenta de que es necesario empezar a secretar estos picos, ¿no? Como ustedes pueden ver, de las 4 de la mañana para ir despertando al cuerpo, ¿no? Va despertando el cuerpo y el organismo más o menos a las 10 de la mañana, 11 de la mañana, está, ¿no? 9 de la mañana, 10 de la mañana, está completamente despierto, ¿no? Gracias a que hay una buena dosis de cortisol, ¿no es cierto? Entonces, si esto se invierte, por ejemplo, en la noche y la persona empieza a tener mayor cantidad de secreción de cortisol, definitivamente no va a poder dormir, ¿no? Mírenla cómo está el cortisol por la noche, a la medianoche, bajito, ¿no? Bajito, ¿no? Porque si empieza a aumentar, acá, para que pueda la persona descansar, tiene que tener bajo el nivel de cortisol. Si empieza a incrementarse, más bien se va despertando la persona, ¿de acuerdo? Por eso es la importancia de que la secreción sea en pulsos y sea en determinados momentos más. ¿Cómo es el mecanismo de acción de uno de estos tipos de corticoides, particularmente de la aldosterona, que era el principal mineralocorticoide? La aldosterona va a actuar a nivel del túbulo contorneado distal, a nivel de las células principales del túbulo contorneado distal. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a actuar sobre un receptor mineralocorticoide y este receptor, al ser un corticoide, tiene que ingresar pues al núcleo para que se produzca la transcripción del ARN mensajero, ¿no? Primero traducción del ADN, transcripción del ARN mensajero, la producción o síntesis de proteínas y luego de estas proteínas van a ser las que van a servir para que puedan cumplir las funciones determinadas, ¿no es cierto? Existe acá importancia porque es esta aldosterona la que va a tener un efecto sobre la recaptación, por ejemplo, de potasio, ¿no es cierto? O sea, pero ¿dónde es que se va a dar esto que estamos viendo? O sea, existe una secreción incrementada de potasio en este caso, ¿no? O sea, la aldosterona lo que va a hacer es, va a retener sodio, ¿no? Va a retener sodio. Ven acá ustedes que el sodio ingresa, pero a expensas de que se pierde potasio, ¿no es cierto? Entonces, si actúa la aldosterona, que esta hormona lo que va a hacer es que va a actuar directamente dentro del núcleo, ¿no es cierto? Y esto va a hacer de que esta aldosterona produzca la reabsorción de sodio y obviamente el sodio jala agua y merced sodio se jala el agua y de esta manera aumenta la cantidad del plasma en la sangre, ¿no es cierto? Y a expensas de que se pierde potasio, ¿no es cierto? Entonces se reabsorbe agua, merced sodio, pero se repone potasios e hidrogeniones en la orina finalmente, ¿no? Se pierde entonces potasio e hidrogeniones también. Muy bien, vamos a ver entonces cómo es que se da este eje hipotálamo, hipófisis suprarrenal. El hipotálamo lo que va a producir
es justamente de, factor liberador de ACTH, ¿no es cierto? Factor liberador de corticoide, que este va a actuar, CRF por sus siglas, ¿no? Va a actuar sobre la adenohipófisis, este factor liberador, y va a producir la hormona adrenocorticotrópica, ¿no? Esta ACTH por sus siglas va a actuar sobre la corteza suprarrenal, y en la corteza suprarrenal, específicamente en dos zonas, que es la capa reticular y la capa fascicular, lo que va a hacer es que se produzca pues el cortisol, ¿no? Y se produzca también los andrógenos. Pero este cortisol lo que va a hacer es, va a tener varias funciones interesantes, ¿ah? Habíamos dicho que tiene una función antiinflamatoria importante, ¿no? Pero también genera movilización de glucosa, ¿no? Genera gluconeogénesis, ¿no? Formación de glucosa a partir de otros sustratos que no sean los carbohidratos. Eso lo han visto, lo van a ver en bioquímica también a detalle. Va a tener que ver con la movilización de proteínas, ¿no? Proteólisis, lipólisis, ¿no es cierto? eh, Va a tener que ver con yo diría más bien con la movilización, se refiere a que se va a movilizar estas grasas y va a generar estabilización de los lisosomas. Pero esta hormona es también llamada la hormona del estrés, ¿de acuerdo? Este cortisol va a hacer que se alivie el estrés, o sea, es importante que se secrete. Lo malo es que se secrete mucho. Como todo en fisiología, siempre en su justa medida está bien, pero si hay exceso o hay defecto, va a haber problemas, ¿no? Entonces, este, este estrés finalmente va a tener un estímulo, ¿no? Sobre el hipotálamo para que se secrete nuevamente más cortisol, pero si hay cantidad de estrés, hay demasiado estrés, esto puede traer problemas definitivamente, porque el cortisol justamente cumple estas otras funciones, ¿no? De movilizar proteínas, movilizar grasas, y al movilizar grasas no es que va a eliminar las grasas, lo que hace es a veces redistribuirlas en zonas donde normalmente no las vamos a querer, ¿no? Por ejemplo, redistribuirlo a nivel del rostro, a nivel del cuello, ¿no? En zonas donde normalmente no se debería tener grasa, ¿no? En la espalda. Entonces, este mismo cortisol como producto inhibe también la adenohipófisis, el lóbulo anterior o la hipófisis anterior, pero también el hipotálamo como feedback o retroalimentación negativa. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cómo es que recordamos esta diapositiva? Es sistema renina-angiotensina-aldosterona. Recuerden que el angiotensinógeno era el que iba pues a producir angiotensina gracias a una hormona que venía de las células yuxtaglomerulares del riñón, que era la renina, y esta renina pasaba entonces el angiotensinógeno que venía del hígado, angiotensina 1, gracias a los capilares pulmonares, ¿no? Que producen la ECA, no solo los pulmones, sino también principalmente los pulmones, ¿no? Pero no son los únicos, producen la enzima convertidora de angiotensina que al pasar pues esta angiotensina por estos capilares pulmonares va a convertirse en angiotensina 2 y esta angiotensina 2 va a tener efectos vasoconstrictores en los vasos sanguíneos, valga la redundancia, pero además esta angiotensina 2 va a actuar sobre la neurohipófisis y va a estimularla para su producción o para la producción de ADH, para aumentar la absorción de agua y del volumen sanguíneo. La aldosterona va a ser un producto del estímulo de esta misma angiotensina 2 sobre la glándula suprarrenal, sobre la corteza, la zona glomerular específicamente. Y esto habíamos dicho, lo que hace es aumentar la reabsorción de sodio y por ende de agua, regular la excreción de potasio, se pierde hidrogeniones y también por ende al aumentar el agua pues aumenta el volumen sanguíneo, por lo tanto aumenta la presión arterial.
El aumento del agua y del volumen sanguíneo, así como el aumento de la volemia, la vasoconstricción, van a generar pues que aumente la precarga y aumenta la presión arterial, ¿no? A eso se refiere. Sistema RAS, renina, angiotensina, aldosterona. Y interesante es saber de que este sistema per se sirve, pues, pero si se perenniza, ¿no? Si se mantiene de manera crónica, pues lo que va a hacer que el aumento sostenido de la presión arterial va a aumentar el gasto cardíaco de manera desmesurada, de tal manera que esto en el tiempo produce algo que se conoce como remodelación cardíaca, particularmente la hipertrofia del ventrículo izquierdo. Y esto hace a largo plazo que en vez de aumentar el gasto cardíaco, sino más bien lo va a disminuir. Claro, va a disminuir el gasto cardíaco porque va a perder fuerza ese músculo y ante la disminución del gasto cardíaco, los vasoreceptores van a detectar la caída de la presión arterial a nivel de la arteriola ferente. Esto va a hacer que se produzca mayor cantidad de renina en las células yuxtaglomerulares y se va nuevamente a generar este proceso que culmina aumentando la producción de angiotensina, lo que va a generar no solamente vasoconstricción, sino que el estímulo continuo va a generar inflamación y fibrosis. Eso es lo malo, ¿de acuerdo? En el tiempo no se puede sostener. Por eso es que es importante como mecanismo de defensa, pero si se mantiene, finalmente termina produciendo daño. Como todos los mecanismos de defensa, ¿no? La inflamación en general, también un mecanismo de defensa, si se perenniza, también produce daño. Estructura del aparato yuxtaglomerular, de donde viene pues esta producción de la, de la renina, es justamente gracias a que este túbulo distal cuenta con unas células de borde en cepillo, que son llamadas como la mácula densa, y este aparato yuxtaglomerular entonces está conformado por el túbulo distal, la arteriola aferente, la arteriola eferente, que a su vez constan de células especializadas, ¿no? Que van a detectar a nivel de la mácula densa, o sea, son estas estructuras que terminan como si estuvieran besándose, ¿no? Tanto la arteriola aferente como la eferente, junto con la mácula densa, ¿no? Terminan estando muy cerca para poder sensar, ¿no? Funciona como un quimio osmo bolo receptor. Van a sensar químicos, cloruro de sodio, porque la sal finalmente va a dar la tonicidad al plasma, va a sensar también la pérdida de volumen, ¿no? Osmolaridad y volumen van a ser sensados al igual que la sal, ¿no? Entonces, un quimio osmobolorreceptor que funciona como parte del aparato yuxtaglomerular. El cortisol está en relación al estímulo de la ACTH. No se olviden que este, existen estimulantes para esta producción de cortisol y inhibidores también. Habíamos dicho que el principal inhibidor es el aumento del cortisol, ¿no? Si aumenta el cortisol, se inhibe, pues, ¿no? Se inhibe. Pero también los opioides, ¿no? Los opioides son las sustancias parecidas al opio, ¿no es cierto? Tienen ahí los sintéticos, por ejemplo, la morfina, el fentanilo, ¿no? Son opioides sintéticos, la heroína, ¿no es cierto? La somatostatina, que es una inhibidora de todos los ejes también. Y los estimulantes serán pues todo lo opuesto, ¿no? Que ustedes ven, principal estimulante, la caída del cortisol y el estrés, sobre todo el estrés. Y hay muchas cosas ahora que están relacionadas con el estrés, el exceso de la producción de cortisol, pero también hay otros interesantes, como por ejemplo la hipoglucemia, ¿no? La hipoglucemia, la cirugía, los traumatismos muy comunes, ¿no? Que estos traumatismos, cuando son severos o cirugías mayores, ¿no? Cirugías más complejas, cirugías mayores en general, van a aumentar la producción de cortisol para poder, para poder cumplir con los requisitos del cuerpo, ¿no? Pero algunas veces también los agonistas, sean alfa o beta adrenérgicos, pueden hacer el estímulo. Y claro, también trastornos psiquiátricos, ¿no? Imagínense las personas que sufren de estrés postraumático, personas que sufren de mucha depresión, personas que viven, son personas paranoicas que
viven con mucho estrés, ¿no? Entonces constantemente están estimulando este eje, también van a terminar en problemas, ¿no? La serotonina también podría ser un estimulante. Muy bien, entonces, ¿de dónde sale este cortisol, perdón, esta ACTH? Esta ACTH en realidad es un pequeño fragmento de una molécula más grande, ¿no? Esta molécula más grande, este péptido más grande se conoce como POMP. La POMP es la propiomelanocortina. Pro significa pro es a favor, algo que es primario, ¿no es cierto? Opio, ¿tiene que algo que ver con el opio? Sí, melanocortina. Todo estos nos dan diferentes nombres, ¿no? Son varios fragmentos. Por un lado hay ACTH, por otro leta hay beta-lipotropina, que a su vez es parte de una beta-endorfina y gamma-lipotropina. Las beta-endorfinas son parte de las endorfinas. No se olviden que las endorfinas son sustancias analgésicas que producen analgesia en el cuerpo, ¿de acuerdo? Cuando uno está en una actividad muy intensa y se genera algún golpe, algún traumatismo, estamos bajo efectos, se secretan las endorfinas y bajo este efecto de las endorfinas no se siente, tiene un efecto sedante, ¿no? Un efecto sedante en la persona, analgésico. Y claro, después pasa la actividad al momento y se siente el dolor, ¿no? Esto se puede ver, por ejemplo, cuando las personas están jugando, por ejemplo, fútbol y de repente en pleno juego, hay una falta muy, muy dura sobre el tobillo de repente del jugador, ¿no? Y en el momento, por la emoción, por la energía, la adrenalina, no se siente nada, ¿no? Porque también forma parte de las endorfinas están haciendo su trabajo. Pero acaba el partido y se siente muy, muy intenso el daño, la lesión, ¿no? Más frecuentemente también cuando las personas a veces son sorprendidos. Imagínense que están por tomar el bus en el paradero y de repente se aparece un perro callejero y los muerde, ¿no? Lo primero que hacen es salir corriendo, ¿no? Y en ese momento no sienten nada, ¿no? Llegan a su casa y empieza a doler, ¿no? Pero en ese momento no se siente, ¿no? Eso es parte gracias a las endorfinas. La gamma lipotropina tiene que ver más con actividades de tipo antiinflamatorias. Entonces, hay varios efectos relacionados con los glucocorticoides, todos estos que ustedes ven, principalmente la disminución del sueño REM o el sueño paradójico, el sueño de los movimientos oculares rápidos, pero también tiene que ver con la inhibición de la formación de hueso, o sea, una persona que tiene uso continuo de glucocorticoides, corticoides, finalmente va a terminar con osteoporosis. ¿Ah? Eso es algo importante. Aumenta la sensibilidad vascular a las catecolaminas, las hace más sensibles, ¿no? Adrenalina, noradrenalina, dopamina serán más sensibles en los vasos sanguíneos si está ahí la presencia de corticoides. También tiene que ver con la hiperglucemia, porque al generar aumento en la neoglucogénesis, también hay proteólisis y lipólisis, ¿no? Habíamos dicho que esto finalmente va a conllevar a que aumente la cantidad de glucosa en la sangre, aumenta la glucemia, pero también va a inhibir la respuesta inmune inflamatoria gracias a que tiene un fragmento, está relacionado o llamado gamma lipotropina, ¿no? Esta disminución de la utilización de la glucosa también está relacionado con una disminución en la sensibilidad a la insulina, ¿de acuerdo? O sea que la insulina va a ser menos sensible, le va a disminuir la acción, ¿ya? Y esto por eso es que también aumenta la glucosa, ¿no es cierto? Muy bien, entonces son varias acciones. Vamos a terminar mencionando esto del efecto antiinflamatorio del cortisol. Entonces el cortisol, que es el principal glucocorticoide, les dije que tenía un efecto antiinflamatorio muy potente y es tan potente que no existe otro antiinflamatorio de mayor jerarquía en el cuerpo. O sea, cualquier corticoide, por eso es que es importante aprender esto, ¿no? Porque cualquier corticoide sea natural o sintético, su efecto antiinflamatorio es muy potente. Entonces nosotros como médicos tenemos que aprender a trabajar y a tratar y a utilizar los corticoides de manera adecuada, porque no hay otro medicamento, no hay otro fármaco, no hay otra sustancia que sea más potente en su efecto antiinflamatorio que los corticoides, ¿de acuerdo? En general, los corticoides lo que van a hacer es van a inhibir
una enzima que se llama fosfolipasa A2. Y esta fosfolipasa A2 lo que va a hacer va a inhibir que se produzca la cascada del ácido araquidónico. Esta cascada del ácido araquidónico involucra a dos enzimas. Por un lado, la ciclooxigenasa, que tiene dos tipos, la 1 y 2, y por otro lado, la lipoxigenasa. En el caso de la lipoxigenasa, lo que va a producir es la inhibición de los leucotrienos, tanto el leucotrieno A4 como el leucotrieno B4. Y estos tienen mucha relación con los leucotrienos están implicados en reacciones como la vasoconstricción, la broncoconstricción, el aumento de la permeabilidad capilar. Eso quiere decir que está muy relacionado con las alergias, por ejemplo, el asma, la dermatitis atópica, las anafilaxias, ¿no? Tiene que ver mucho con estos leucotrienos. Por el lado de la ciclooxigenasa, les dije que había dos tipos. La tipo 1 es constitutiva, la tipo 2 es la que afecta a los tejidos que están inflamados o la que se expresa en tejidos inflamados, pero acá tenemos varios tipos, ¿no? La prostaciclin sintetasa y tromboxano sintetasa, ¿no? Esto para producir la prostaciclina, que es la prostaglandina de tipo I2, o el tromboxano A2, que sus siglas son TXA2. ¿Por qué es importante? Porque esta enzima finalmente al producir este tromboxano A2, esto va a servir lo dijimos, para fisiología de la sangre, ¿no? Para la hemostasia, la vasoconstricción, la agregación plaquetaria está en estrecha relación con la secreción de este tromboxano A2. Pero además existen las prostaglandinas de tipo D, E, F. Estas también tienen relación con la vasodilatación, broncoconstricción, aumento de la permeabilidad capilar, el dolor y la fiebre también. Entonces, si damos un fármaco de este tipo, lo que va a hacer va justamente a inhibir estos productos, ¿no? Y eventualmente nos va a servir de mucho, ¿no? Hay algunos fármacos que inhiben directamente la ciclooxigenasa, que son los AINES, los antiinflamatorios no esteroideos. O sea, los antiinflamatorios no esteroideos, por ejemplo, ibuprofeno, naproxeno, ¿no? Celecoxib, etoricoxib. Estos son AINES, antiinflamatorios no esteroideos. No son esteroideos, pues los esteroideos son estos. Los esteroides o corticoides son estos, los que están arriba. Son los que bloquean la cascada de la inflamación más arriba. Por lo tanto, van a bloquear no solamente los residuos de lo que pueda provenir de la ciclooxigenasa, sino también de la lipoxigenasa. ¿De acuerdo? Eso es súper importante. Entonces, ante las inflamaciones más severas, tener en cuenta que tenemos a la mano, o cuando queremos hacer rápido un proceso de desinflamación, tenemos a la mano los corticoides. Hay que saber usarlos nada más, porque si no podemos tener también problemas. Van a aprender eso seguramente ya en farmacología. Pero creo que es importante dejar en claro que son tan potentes que incluso se pueden usar hasta en el cáncer, ¿no? Se usan en muchísimas cosas, pero esto tengamos en cuenta. Efectos de los minerales corticoides y los andrógenos suprarrenales. Los minerales corticoides, ya lo dijimos, aumentan la reabsorción de sodio, por ende de agua, pero también la secreción de potasio y hidrogeniones. Los andrógenos suprarrenales en el varón aumentarán el vello pubiano, axilar, y aumentarán la libido. En, eh, en la mujer. En el caso del hombre, el mismo efecto que la testosterona. ¿Ya? Entonces, creo que con eso vamos a quedarnos, son 4:30. El buen médico trata la enfermedad, dice, el gran médico trata al paciente que tiene la enfermedad. William Osler. Muy bien, chicos, ¿alguna duda, pregunta o consulta? Si no, pasaré lista a los que les falta apuntarse en la lista. Gracias. A ver, ¿quiénes faltan? Bosa, Sicos, Wilfredo y Ampiers, ¿vino? Sí, doctor, presente. Muy bien. Cuadros Vinces, Abigail Almendra, no vino. Gasco, Retamoso, Yair Gerson, no vino. Grados, Villagómez, Fabricio Mitsuo, Grimaldo, Carvajal, Luciana Elena,
Sí, doctor, presente. Buenas tardes. Buenas tardes. Jiménez Martínez Diego Eduardo. No está. Malásquez Cornejo Yoset Alexander. Presente, doctor, presente. Muy bien. Marco Flores Emma Belén. Presente, doctor. Emma Belén. Miranda Quispe Alexander del Piero. Presente, doctor. Muy bien. Polo Sarmiento Alexandra Ivón. No está. Reyes Pimentel Rommel Adrián. Presente. Está presente. Muy bien. Sarmiento Chambi Daniel Fabricio. No está. Silva Bueno Milagros Alexandra. Listo. Entonces ya tenemos nuestra lista. Doctor, disculpe, mi compañero Fabricio, Grados de Fabricio. Llega. Sí, no le funciona su audio y está presente. Ha escrito por el chat. Fabricio. A ver, a ver. Y dice. Diego Eduardo Jiménez. Jiménez. Jair Gasco. A ver, están presentes. Ya vamos a ver. A ver, había Jiménez, por acá había Jiménez. Gasco que está presente. Jiménez. Martínez Diego Eduardo. Ya está. Listo, ¿no? Polo Sarmiento. No está presente. Sarmiento Chambi. Tampoco. Silva Bueno. Listo. Nadie más, ¿verdad? ¿Listo? Pero es conforme. Conforme, Listo. doctor. Listo. Se apaga la grabación. Muchas gracias, doctor. Nos vemos. Muy bien. Que Gracias, le vaya bien doctor. a todos, Hasta luego. chicos. Gracias, Éxitos en el doctor. Gracias, examen. doctor. Nos Hasta luego. vemos. Éxitos. Chao, chao.